El maestro dijo a sus discípulos: escuchen la parábola del sembrador. Cuando uno escucha la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno, la arrebata y la saca del corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que escucha la palabra, la recibe con alegría. Sin embargo, no hay raíz y no dura más que una temporada. Sobreviene alguna contrariedad por causa de la palabra, inmediatamente la persona abandona la palabra. La semilla que cayó entre cardos es aquella persona que escucha la palabra, luego las preocupaciones y los encantos de la riqueza en la vida quitan la palabra y al final no da fruto. La semilla que cae en tierra buena es aquella que escucha la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 18 al 23. Edificamos nuestra vida con la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 28 de julio, año 2023. Hoy nos corresponde hablar de los milagros, de las apariciones, de los momentos maravillosos que ha ocasionado la Virgen María en la historia del cristianismo. Hoy estamos hablando de Nuestra Señora de la Paz, que es patrona en este pueblo centroamericano del Salvador. Es la Señora de la Paz. La imagen fue encontrada en una caja abandonada en el mar y determinó la pacificación de ese país del Salvador. Y estaba corriendo el año 1683, cuando había mucha guerra en ese momento, odio entre los seres humanos, ganas de acabar con los demás. Y aparece la Santísima Virgen María y se dice que cuando colocaron la imagen de la Señora de la Paz en la puerta principal de la catedral, inmediatamente la corriente de lava corrió en dirección contraria. El punto exacto donde ocurrió el milagro, hay un pueblo que se llama Milagro de la Paz. El Papa Benedicto XV, en el año 1921, le concedió a la Iglesia Católica la coronación canónica de la Virgen como Nuestra Señora de la Paz. Y el Papa San Pablo VI, en el año 1966, constituyó y declaró de manera perpetua a Nuestra Señora de la Paz, principal patrona de la República del Salvador, con honores y privilegios litúrgicos. Tenemos a Nuestra Señora de la Paz. Edificamos nuestra vida con la palabra de Dios. Ese es el tema que la palabra nos permite pensar hoy. ¿Hay maneras de edificar la vida humana? Sí, hay una multiplicidad de maneras. Una manera muy buena, muy práctica, se llama que la palabra de Dios edifique, construye y corrija lo que no está bien en esa vida humana. Entonces, una posibilidad muy buena se llama la palabra de Dios. La ética también construye y edifica mucho la vida humana. La moral construye y edifica la vida humana. El estudio edifica mucho la vida de cada persona. Los buenos padres de familia, con sus consejos y su buen ejemplo, educan la vida humana. Cada persona educa y organiza su vida con la palabra de Dios.
Y para eso la palabra de Dios produce una serie de efectos en cada persona, dependiendo cómo la persona tome la palabra de Dios. La Biblia enseña cuál debería ser la actitud ideal de aquella persona que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. El ideal sería utilizar ese verbo, escuchar la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Dónde está el error? El error es que hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios o se saben muchas cositas de memoria de la palabra de Dios, pero se la aplican a las demás personas y ahí ya es el problema. Ya no está edificando a la persona, está desedificando a la comunidad. No necesariamente todo el que escucha la palabra la lleva a feliz término, no necesariamente. Razón para entrar a pensar en modelos de la palabra de Dios. Entonces hay una parábola en la Biblia que está en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, verso 18, que le enseña a una persona los pasitos por los cuales la palabra de Dios no da resultado y cuando sí da resultado. El primer resultado es que hay personas que se están distraídas y no le ponen cuidado a la palabra de Dios. No tienen el espíritu, consideran una tontería el mensaje de Dios. San Pablo dice, hay personas distraídas. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. También existen personas que no pueden perseverar en el conocimiento de la palabra de Dios. No perseveran, no vuelven, no tienen continuidad, no van a las reuniones, van de vez en cuando, aparecen de vez en cuando, entonces no perseveran. Ese es el segundo modelo que no funciona muy bien. El primero, la persona es muy distraída. El segundo, la persona no persevera. El apóstol Santiago en la Santa Biblia recomienda la perseverancia para las pruebas de la vida. Carta de Santiago capítulo 1 verso 12. El tercer grupito de personas son las personas que no le abren espacio a la palabra de Dios porque mantienen muy preocupadas por otras cosas que les parecen más importantes, otras cosas que la misma palabra de Dios. El Salvador del mundo recomienda vencer las preocupaciones. Dice el Evangelio de San Mateo en ese capítulo 6, quien por mucho se preocupe puede añadir una hora al curso de la vida y entenderá la palabra de Dios. El ideal que desea Dios es que todas las personas crean en su palabra, le den una respuesta a su palabra y se dejen edificar con la palabra de Dios. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Ese es el tercer grupito, las personas que no le abren espacio a la palabra de Dios. Y el buen grupito es la persona que escucha y pone en práctica. Con eso sería suficiente. Si la persona escucha, le gusta la palabra, la entiende, pone mucha atención a la explicación que le den de la palabra y se la aplica ella misma, ahí es donde está el éxito. Se pierde el éxito cuando la persona cree que la palabra es para aplicársela a los demás, o para echarle vainas a los demás, o para sacarle en cara a los demás, o para mirar en qué fallan los demás. La palabra no se la inventó Dios para eso, ni la pusieron escrito para eso, es para edificar a cada persona. Razón tiene el Papa Benedicto XVI cuando explica que la semilla es la palabra, dice el Papa, la semilla, y quien escucha la palabra, la acoge, da mucho fruto, dice el Papa Benedicto XVI. Entonces, escucha la palabra y acoge la palabra y la guarda allí donde la guardó la Santísima Virgen María. Dice la Biblia que María Santísima guardaba todas sus cosas en el corazón. Hoy hemos aprendido que edificamos nuestra vida es que escuchando la palabra de Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios para nosotros mismos, no para los demás.
Salud, paz, bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.